Bien, para que los landscapes que hagamos estén en otro nivel, tenemos que usar una técnica que se llama Triplanar Projection Mapping. Así que lo primero que tenemos que hacer es qué demonios es Triplanar Projection Mapping y por qué deberías saberlo. Digamos que es una técnica de mapeo distinto. Tienes los UVs, que son los UVs del modelo, que son los que haces en un paquete 3D, y tienes el Triplanar Projection Mapping, que va a sacar como que la textura y la va a proyectar en una de las direcciones de las coordenadas del mundo, en X, Y o Z. Entonces, si entras a internet, vas a ver que si buscas Triplanar Projection y Triplanar Texture Mapping, te van a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es con los UVs normales y esto es con el Triplanar Mapping. Entonces, van a ver que en cada uno de estos ejes la textura se va a proyectar dependiendo de la dirección de los vértices. Entonces, de las normales de los vértices. Si el vértice está apuntando para este lado en X, entonces la textura va a ser para este lado. Y si es para Y, va a ser para Y, si es para Z, para Z. La razón por la que quieres saber esto es porque en los landscapes normalmente tienes unos escenarios así, en donde la textura se puede alargar bastante. Entonces no quieres tener una textura alargada solamente porque las normales están mirando en otra dirección. Entonces lo que hacemos es usar Triplanar Projection Mapping. Así que estoy aquí en Substance Painter para mostrarle más o menos cómo sería. Si yo jalo un material de acá, no se preocupe, no estamos viendo un tutorial de Substance, solamente es para ver qué es el Triplanar Projection Mapping. Voy a achicar la textura más o menos así. Y si ven, hay un seam acá. ¿Ven esta línea que hay acá a la izquierda? Eso significa que estamos usando las coordenadas de los UVs. Pero podemos cambiar el tipo de del projection a Triplanar. Y una vez que lo hacemos ya se va. Y estamos como que poniendo una especie de envelope en todas las partes del modelo. Y esto es bastante útil. Cuando tienes un modelo en varias direcciones se usa bastante para environments, para foliage, para una gran cantidad de los juegos usa esta técnica porque ahorra bastante tiempo y elimina bastante seams. Entonces, vamos a ver cómo podemos replicar esto en Unreal. Vamos a crear una función donde lo podamos crear y de ahí poder usarlo en todos los proyectos que quieran tener. Así que primero vamos a intentar entender qué es. Hey, nosotros tenemos el eje Z, digamos el eje Y y el eje X. Cada uno de estos ejes va a servir para determinar en dónde vamos a poner la textura, si es en ZY, si es en YX, si es en XZ. Entonces nosotros vamos a tener un modelo 3D y vamos a decir en cuál de estas caras se va a proyectar la textura. Cuando está acá vamos a proyectarla para este lado, cuando está acá vamos a proyectarla como si se fuera a este lado. Entonces nosotros en Unreal vamos a dividirlo en tres partes, en RG, en RB y en GB. Vamos a ir un poco lento porque es un poco complicado de entender al inicio, pero una vez que lo entienden es bastante sencillo. Lo primero que voy a hacer es poner estos colores acá para poder usarlos después. Bien, entonces si nosotros hacemos una máscara en el eje R y G, entonces
vamos a tener la proyección de z, como que de arriba hacia abajo. Entonces, R y G significa z. Si hacemos de R y B, vamos a tener la proyección de Y para este lado. Y si hacemos la proyección de G y B, vamos a tener la proyección de X para este lado. Más o menos así. Van a tener que se vaya para este lado, ¿no? Entonces tenemos esas tres partes. Y lo que queremos hacer es sacar en cuál es el valor del vértice que tenemos en el modelo, y en base a la dirección en donde está yendo, nosotros vamos a poner la textura en ese ángulo. Entonces, si nosotros ponemos voy a borrar esto. Y voy a copiar esto unas 3 veces. Para acá y para acá. Ok, digamos que nosotros queremos el R y el G, que ya habíamos visto que era el eje Z. Nosotros vamos a sacar el valor absoluto de estos, o sea, no solamente los valores que están yendo en Z para arriba, sino los valores que están yendo en Z negativo. Entonces vamos a tener un plano que va más o menos así. Y va arriba y abajo. Entonces con el R y el G vamos a tener este plano. Con el R y el B vamos a tener el plano Y. Algo así más o menos. Y con el G y el B vamos a tener el plano X. Más o menos así. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer acá es, primero, digamos que tenemos un modelo 3D acá. Queremos sacar las normales de este modelo en la dirección en donde están apuntando. Y esto puede tener un valor. Puede tener en X y Z ciertos valores. Y nosotros queremos saber hacia dónde apuntan. Por ejemplo, si está apuntando en X, su valor en X va a ser bastante alto. Entonces, probando unos valores, vamos a poner que es 0.67. Y lo que vamos a hacer dentro de Unreal es decidir en dónde vamos a mapear. En este de acá o este de acá. Entonces, digamos que queremos sacar el eje Z primero. Lo que vamos a tener son dos valores. El valor del eje Z y el valor que hemos puesto en valor absoluto. Puede ser positivo 67, 0.67 o negativo 0.67. Entonces, lo que vamos a hacer es tener una máscara. Primero tenemos este modelo, tenemos la esfera, y lo que queremos hacer es tener la máscara del R y el G, que es este de acá. El R y el G. Y tenemos la máscara del G y el B. Y lo que vamos a decir es, si este valor del eje Z, si el eje Z es mayor a 0.67,
Entonces, ¿hacia dónde vamos a mapear? Obviamente hacia el eje Z, hasta este de acá. Vamos a tener ese valor de acá. Y si el eje Z tiene un valor a 0.67, no, este es absoluto, entonces vamos a mapear en este de acá, hacia el eje X. Entonces solamente nos quedan dos opciones. Si está apuntando hacia arriba, vamos a mapear de arriba hacia abajo. Si es un valor menor a 0.67, vamos a mapear en otra dirección. Y en este caso hemos escogido la del eje X, que es el G y el B. Entonces, si es mayor, vamos a mapear acá. Pero si es menor, aún nos quedan estas dos opciones. Esta y esta. Entonces, el resultado que tengamos de acá, lo que vamos a hacer es compararlo de nuevo. Vamos a tener el primer valor, que es el eje Y. Vamos a tener el segundo valor, que es 0.67 de nuevo. No, esto va de 0 a 1 y de menos 1 a 0. Y si Y es mayor a 0.67, significa que vamos a mapear en el eje Y, que es este de acá. Vamos a mapear en el RB, o sea, el eje Y. Y si Y es menor a 0.67, entonces vamos a mapear en el eje X, que es el G y el B, que es este de acá. ¿Ok? Ahora, todos estos valores, esto lo que nos va a dar es simplemente las coordenadas en donde queremos poner la textura. Y lo único que hay que hacer es el resultado, multiplicarlo por un valor escalar. Y esas son tus coordenadas de los UVs que tengas. De nuevo, complicado, pero si consigues tener este concepto abstracto en tu mente, puedes crearlo tú mismo en Unreal. Simplemente tenemos tres ejes, tenemos que ver hacia qué eje vamos a apuntar. Medimos el valor de los vértices hacia dónde está apuntando. Si está apuntando en el eje Z, mapeamos en el eje Z. Si no está apuntando en el eje Z, vamos a mapear acá o acá. Comparamos estos dos, hacia dónde está apuntando. Si está apuntando para el eje Y, entonces vamos a mapear para este acá. Si está apuntando para el eje X, vamos a mapear para este acá. Y esto nos va a dar un valor. Y no, estas son las coordenadas del mundo en Unreal, entonces solamente necesitamos un valor escalar para tener las coordenadas acá. Entonces, vamos a recrear esta técnica dentro de Unreal. Voy a abrir el proyecto y aquí yo tengo unas funciones que pueden descargar gratis. Una de estas es el Triplanar Projection Mapping, pero vamos a primero no crearlo como función, sino vamos a probar algunas cosas. Y esto es básicamente lo que les he explicado en Photoshop, pero dentro de Unreal. Así que vamos a verlo poco a poco. Así que voy a crear un material. Se va a llamar Triplanar. Voy a crear un Material Instance. Y aquí voy a tener un cubo. Y vamos a aplicar este Material Instance acá. Listo, perfecto. Ahora vamos a entrar al material. Y vamos a poner una textura. Vamos a buscar alguna de acá. Vamos a poner esta. Solamente vamos a jugar con el base color para ver cómo funciona. Entonces, normalmente nosotros lo que tenemos es, si aprietan U, pueden tener los texture coordinates o pueden escribir acá. Da lo mismo.
Si normalmente esto lo multiplicamos por un valor, digamos, vamos a ponerlo con un valor 0, vamos a ponerlo por defecto 1, conectas los dos, lo pones en los UVs, lo pones el base color, aplicas los cambios, guardas, vamos a abrir la instancia, y aquí podemos cambiar el valor del tiling. Si pongo 2 se va a hacer más pequeño, entonces va a tener mayor resolución la textura. Si pongo 10 va a ser súper chico, vas a poder ver el tiling. Entonces con esto lo podemos controlar. El problema es que cuando nosotros distorsionamos los UVs, esto no va a cambiar. Podemos agrandar esto y esto no va a cambiar de posición. Podemos moverlos acá y a veces hace tiling, a veces no. En este caso hace tiling. Entonces nosotros queremos evitar ese problema haciendo el projection mapping. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esto por un triplanar projection mapping, que después lo pueden crear en una función. Entonces vamos a crear el world position. Lo que hace esto es simplemente darnos las coordenadas del mundo, x, y, z. Son estas de acá, relativas al mundo, absolute location, y tienen estos tres valores. Eso es lo que nos da el absolute world position. Y vamos a sacar las normales del objeto. Vector vertex normals. Esto nos va a dar las normales del objeto y hacia dónde punta. Entonces vamos a sacar los planos como los vimos antes. Vamos a sacar, primero vamos a crear un component mask en RG, vamos a duplicarlo, control W y lo duplicas. Vamos a poner el RB y vamos a poner el G y B. Aquí tenemos el X, Y, Z. Entonces vamos a conectar esto de acá. Y no, esto de acá no es nada más que estas cosas de acá. El RG es Z, el RB es Y y el GB es X. Nada más. Solamente que es un poco complicado cuando lo vemos desde Unreal. Incluso podemos comentar acá. Vamos a poner una descripción. El RG es Z. El RB es Y. Y el GB es X. Mucho mejor. Ok. Ahora necesitamos sacar las normales y el valor absoluto. Entonces esto te da la posición de todas las normales. El RGB. Que en este caso el R es X. El G es Y y el B es Z. Que son justamente los valores de las coordenadas rojo, verde y azul, por si no te diste cuenta. Rojo, el X, verde y azul son los mismos valores del RGB. Entonces vamos a jalar esto y vamos a escribir break float pre-components. Y aquí ya sacamos los vértices. Lo que tenemos que hacer es crear un valor absoluto. Por si sale negativo, a nosotros nos interesa si es el valor de la dirección del vértice. No nos interesa si es positivo o negativo. Si está apuntando hacia arriba o hacia abajo, a nosotros nos interesa que esté apuntando solamente de forma vertical. Entonces vamos a duplicar esto y vamos a poner esto acá. Con esto tenemos el valor absoluto de Z y el valor absoluto de Y. Ahora lo que vamos a hacer es crear un if. Y vamos a crear el valor escalar que creamos acá. Y lo vamos a poner 0.67. ¿Por qué? Porque testeando esto es lo que da mejores resultados.
Y digamos, si es menor a esto, es mejor mapearlo a otro, digamos, a otro eje. Entonces, vamos a ir para el eje Z. Para el eje Z vamos a ir. Tenemos estos dos valores. Vamos a comparar el valor del eje Z con 0.67 para ver si está apuntando en el eje Z. Si está apuntando en el eje Z, obviamente, nos vamos para el eje Z. Y si no está apuntando para el eje Z, nos vamos para el eje X. Entonces, aquí ya descartamos si va para arriba o va para abajo. Si no va para arriba, ni para abajo, entonces nos vamos a ir por el eje X o Y. Entonces, este valor de acá o es Y o es X. Entonces vamos a crear otro if. Y lo que vamos a hacer es el valor va a ser el eje Y comparado con el 0.67 y el A, si el valor Y es mayor a 0.67, entonces vamos a mapear en el eje Y. Y si no, vamos a mapear en el eje X. Recuerden que si llegó acá, entonces es el eje X. Y esto es el Cryptplanar Projection Mapping. No es nada, es solamente esto. No es más complicado. Entonces si nosotros multiplicamos esto, ahora vas a tener esto de acá. Vamos a moverlo, vamos a borrar esto de acá, ya no nos sirve. Vamos a poner eso acá. Y vamos a poner este valor acá. Vamos a aplicar. Y no van a ver mucho. Si yo agrando esto a un número muy grande, tengo que poner números muy pequeños para poder ver el resultado. Entonces, y si ven acá, la textura se mueve con eso. Y como no quiero lidiar con estos números, vamos a multiplicarlo por un número muy chico. Vamos a poner un valor escalar y 0.0004. Vamos a multiplicarlo acá. Vamos a duplicar esto. Y ahora sí vamos a multiplicarlo por el tiling. Y eso nos va a dar un valor más cercano a lo que normalmente tendríamos. Es solamente por comodidad. Entonces, nosotros podemos poner 1 acá. 2, 3, 4, 10, 15, 0.1. Oh. Ups. Listo. Ahora sí. Teníamos que multiplicar este por ese valor. Y de ahí el resultado por el valor del tiling. Con razón, no pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se dan cuenta que era un sim acá. Esto es normal cuando pones Cryptplanar Projection Mapping. Normalmente tenemos estos sims. Entonces depende del uso que esté teniendo. En Landscapes es perfecto. En arquitectura también funciona bastante bien. Dense cuenta que la textura se está moviendo con el objeto, dependiendo de la posición en donde está. Y si está para este lado, la textura está apuntando para este lado. Es muy distinto comparado al otro. Vamos a poner un switch. Vamos a poner de nuevo las coordenadas. Multiplicar. Vamos a poner el... Vamos a poner uno nomás. Y vamos a poner un switch que nos diga si estamos usando
static switch parameter, use CreepPlanner. Si vamos a usar CreepPlanner, usamos este, y si no estamos usando CreepPlanner, usamos este. Y esto lo conectamos acá. Ahora ven que la textura no se mueve. Sin embargo, si pongo use CreepPlanner, la textura se mueve con el objeto. A diferencia de esta acá, voy a aplicar esto. Y a este se lo voy a poner acá. Y este no va a usar CreepPlanner. ¿Ven la diferencia? No se mueve con el objeto. Y este sí se mueve con el objeto. Podemos poner una esfera. Podemos poner el CreepPlanner acá. Boom. Y podemos poner el ocro acá. Vamos a duplicar esta. Incluso es un poco más notorio en este caso. Aquí no se mueve. Y aquí sí se mueve la textura. Si nosotros agrandamos esto, la textura también cambia. Entonces aquí no, aquí es estática. ¿Ok? Y eso es CreepPlanner Projection Mapping. Y van a ver que es bastante útil en landscapes. Cuando veamos landscapes juntos, vamos a usar esta técnica para hacer que las texturas se vean mucho mejor en landscapes.